Estaba escuchando las nuevas canciones de Show Music sobre Kohelet y me inspiraron para leerles un poco, tratar de traducirles del hebreo. Aquí viene la traducción, pero me imagino que esto va a ser el alma. Va a ser la introducción. El título se lo en la Biblia. En la tradición rabínica, el conjunto de textos bíblicos, bueno, pues vamos a empezar. Aquí es una cita del Talmud, que sí. Esta parte está interesante del Talmud porque va a ser una interpretación de los sueños. Debes decir qué significa tal sueño y, por ejemplo, un elefante. Bueno, escuchado de los rabinos, no me acuerdo bien si viene el Talmud, pero viene mucho más interpretaciones. Y aquí viene, por ejemplo, qué pasa si sueñas con este libro. Y sueña con Kohelet para alcanzar la sabiduría. Vamos a ver. El libro de Kohelet, la tradición rabínica, divide el conjunto de libros bíblicos en 24 libros, lo que conocen como el Viejo Testamento. Es el Testamento normal. Es la Torah, es la Tanaj. Es el Humash, los Nevim y los Ketuvim. Esta es parte de los Ketuvim, los escritos que fueron. Este libro fue escrito por el rey Salomón. Entonces aquí está diciendo de que los que estructuraron los 24 libros de lo que tú conoces como el Viejo Testamento fueron los rabinos. La Gran Asamblea fue la institución, por así decirlo, que no fue una institución, fue como un tribunal rabínico jurídico, canonizó qué libros iban a formar parte de las escrituras sagradas, de la palabra divina de Dios, que todos judíos vamos a tomar como sagrado, inspiración divina y profecía. Y ellos se determinaron a decir, por ejemplo, qué libros iban a decir, estas profecías van a pasar y nos atañen a todos nosotros y predicen los últimos tiempos, el apocalipsis, cuando venga el Mesías, los conflictos que vamos a tener, ¿me entiendes? Y eso es la Torah, Tanaj. Entonces aquí está diciendo que son 24 libros, ¿no? Entonces la tradición rabínica divide el conjunto de textos bíblicos en 24 libros, ¿no? Los libros sagrados y todas las sagradas palabras de Dios, ¿no? Pasan tres categorías. La primera es lo que es sonido escrito, se llama Torah. Torah. ¿No? Torah. Que abarcan los llamados 5 libros de Moshe, o Moisés, o Pentateuco, Humash. El texto de la Torah fue revelado por Dios a Moshe, lo que estamos discutiendo anteriormente, luego de los 40 años que el pueblo de Israel permaneció en el desierto, después del éxodo de Mitzrayim, en el siglo XII antes de la era común. 1200 años antes de la era común, 3250 años, no sé. Y se ha preservado la Torah. Es un libro antiquísimo y nos ha cambiado. Sido el mismo. Predijo a los profetas falsos, predijo a Pablo el hereje, a Yashka el hereje, el exilio, predice los días del Mesías. Y no ha cambiado la Torah. Y no va a cambiar. Por más que lo diga la iglesia, o diga Pablo de Tarso, o lo diga quien sea tu padre o tu pastor. Esto, como el coche, te empieza a paviñar, no ser gay, todo eso hay que seguirlo. Esa es la Torah. La segunda está compuesta, la segunda parte de los libros de la Biblia, que ustedes conocen como Viejo Testamento, se refiere, pues, está compuesta por 8 libros mayores definidos como proféticos, porque sus letras y mensajes fueron directamente inspirados o transmitidos por Dios a sus autores. Yehoshua fue profeta y habló con Hashem, y Hashem hizo milagros.
Hashem habló con el profeta Shmuel, se le apareció un ángel a la madre de Shimshon y a su esposo, cuando le dijo que le iban a hacer un hijo y que tenía que ser Nazir. Entonces no podía tomar vino, se tenía que dejar el pelo largo, no podía pisar cementerios. Ese es el pacto de Nazir. Entonces el ángel se le apareció, a Yahushua se le apareció un ángel. Entonces son profetas que hablan con Dios. Shlomo fue profeta, David fue profeta, Yahu Hanabi fue profeta. Todos ellos hablan con Dios y sus enseñanzas están en los proféticos. Joshua. Jueces, Shofetim. Reyes, no. Shmuel, Aleph, 1. Shmuel, Bet, 2. Reyes, Aleph, 1. Reyes, Bet, 2. Eso es una categoría de profetas. También hay otra categoría de profetas como Jeremías o como Isaías, también hablaron con Dios. Vendrían a decir lo que iba a pasar con las guerras de Siria, qué iba a suceder con las invasiones que provenían del norte, a dónde iban a llegar los babilonios, por qué iban a conquistar Jerusalén. Las invasiones de Grecia, en el libro de Daniel, por ejemplo. Como que esos son escritos. Y también hay profecías que hablan del fin de los tiempos. Por ejemplo, que iban a regresar a poblar Israel los hijos de Israel. Y ahorita, pues me cuento cómo eran unas aceitunas del pueblo de Israel. Y son kosher, entonces se pueden separar su diezmo y todo. Es comida sagrada, el producto sagrado de la tierra sagrada. Pero Hashem, la profecía están cumpliendo. Los regresos de los judíos perdidos están cumpliendo como están profetizados. Estamos retornando, Baruch Hashem. Y nosotros somos parte de esa misión, solamente que nos tocó un tikkun un poco más complejado. Tenemos que rectificar cosas un poco más pesadas. Nos tocó salir de la clipa, de la oscuridad, de la impureza, y combatirla. Y para eso vinimos a este planeta, para probarnos, para ganarle a Satán. Para decirle quién manda aquí. Nuestro impulso o los deseos personales. Todo eso está profetizado y lo obtenemos de la Torah, desde esa parte de los Nevim. El octavo libro, hasta que tu vida en realidad está formado por 12 textos proféticos de gran tamaño. Amos, Obadía, Sejaría, Mica, Joel, Nehemías. No, Nehemías no. Nahum, Habacuc. Los profetas dicen del fin de los tiempos y cómo va a ser el Mesías. La tercera categoría está compuesta por un conjunto muy diverso de obras que abarcan tus géneros literarios y de contenido en que todas suman 11. Esta categoría recibe el número original de escritos que tuvimos. Este libro, Kohelet, está en esa categoría. Es parte de la tradición sagrada, trata de vino, pero habla de... Bueno, es increíble. Para mí es filosófico. Mamash. Este conjunto de estas 11 obras está formado por 5 textos que la tradición rabínica suele llamar Hamesh Megilot, 5 rollos. Este libro está muy chido, tiene el Humash, el Pentateuco, y tiene las Megilot y las Haftarot, que son las partes que se leen en la Torah. Y aquí viene para las Megilot. Megillat Esther. Las Megilot. Entonces son también parte de la categoría de textos que se llaman Ketuvim. Esther.
Cantar de los Cantares, perdón. Bueno, Kohelet es parte de esa teoría de libros, pero no es de los Megilot. La forma literaria de esos textos no es la misma, ya que van desde lo poético hasta lo filosófico. En este caso, es muy filosófico, para mí es más filosófico de todos. Pasado por la prosa histórica. Tampoco fue porque la cronología, se ve que la cronología está bien padre. Pero esto es filosófico. Y los pastores son unos herejes, no tienen tradición oral, son falsos, no se ponen tefilín, no comen kosher, no hacen caso a rabinos, se rebelan, hagan lo que les conviene, se impurifican. Son unos rateros idolátricos. Pues los judíos se impurifican. Pues ellos, sus interpretaciones son falsas. Pero los rabinos fueron los que comenzaron estos libros, ¿no? Tampoco fueron escritos en la misma época. Fue un lapso histórico por alrededor de 6 siglos, desde 4 generaciones antes de David hasta las postrimerías del exilio del pueblo judío en Babel. De hecho, el libro de Salmos contiene salmos que vienen desde la Adama Rishon. Dice, no sé si dice el Midrash. Creo que era el Midrash de Kohelet, de hecho. Creo que era el Midrash Kohelet que hablaba de que ese salmo de Shabbat se escribió en los tiempos de Adán. La verdad no escribió. El libro de Kohelet, entonces pues, se puede decir que los libros de los que tuvimos son los libros más viejos de la Torah. Los más viejos de la Torah, o sea, literalmente de la creación del mundo. No sé después. Bueno, soy yo mismo. Tampoco fueron escritos. El libro de Kohelet forma parte de esos 5 textos. A pesar de su diversidad, estos 5 textos forman un grupo especial porque son leídos en 5 ocasiones especiales del calendario judío, debido a que su mensaje esencial realiza el carácter específico de esos días. Shir Hashirim Shabbat, la festividad de Pesach. Ruth en la festividad de Shavuot. Eja, el 9 del mes de Av. Kohelet en la festividad de Sukkot y Esther en Purim. Así ya estoy diciendo, los profetas escritos. La Torah son los libros más sagrados. Y vienen de Moisés, que los recibió de la Torah directamente de Dios. Y se escribió esos libros de la Torah y se pusieron en el arca del pacto. Entonces Dios estuvo totalmente involucrado en la escritura de la Torah, de este libro divino. Estos son los 5 libros, fueron esas 5 divisiones: el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Y después están los profetas, los escritos, que es Yehoshua, Jueces, Shmuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los otros profetas están los escritos. El título de este libro en español es Eclesiastés, palabra latina derivada del antiguo vocablo eclesiastón, que significa aquel que reúne. Cuando la Biblia está fuera traducción del hebreo a griego, cogió este vocablo equivalente al título hebreo Kohelet, que el autor se imagina a sí mismo al inicio del libro. La palabra Kohelet se deriva de la raíz. Como de la expresión en hebreo es pues sí, ¿no? Que significa congregar, por lo que Kohelet inicialmente significa aquel que congregar o aquel que reúne. La concepción de los comentarios públicos es que Shlomo se da este operativo para definir lo que en esencia era y hacía parte de ejercer como monarca de Israel, un hombre que por un lado acumuló y reunió mucha sabiduría en forma personal y además también solía estudiarla, discutirla y exponerla públicamente en reuniones de sabios o en multitudes. Aquí está hablando un poco de el hombre que escribió este libro, que era el rey David. Bueno, el rey David. Para el rey Shlomo, el rey Salomón. Y eso viene escrito en el Talmud, que el rey Shlomo escribió este libro. Entonces los Jajamim, la interpretación rabínica dice de que el rey Shlomo escribió este libro. Es Kohelet. Autor y de época. La tradición rabínica ha atribuido la autoridad de textos bíblicos al rey Shlomo, al rey Salomón. Proverbios, Mishle, Kohelet, Eclesiastés y Shir Hashirim, Cantares. El nombre de su autor aparece explícitamente al inicio de Mishle. Y Shir Hashirim, Cantares. El nombre de su autor aparece explícitamente al inicio de Mishle y Shir Hashirim, Kohelet, quien simplemente identificado con este operativo. No es el único caso en toda la vida en que un autor compuso libros tan diferentes entre sí, tan en temática como en estilo.
No se sabe con certeza el año exacto en que fue escrito cada uno de esos libros, pero como es una tradición rabínica, están los comentaristas que están bien para los comentarios. Vamos a atención, primos. Tienen que entender que los primos solamente son los que pueden escuchar esas clases si son judíos, porque es que estamos hablando de la Torah y sobre todo de la interpretación rabínica. Yo no más enseño Torah a judíos, porque no estoy haciendo proselitismo, no busco convertir a nadie. Hay gente que hace conversiones, por favor, acérquense. Yo no estoy diciendo que no se conviertan, pero yo no soy esa persona, porque mi misión es hablar con mis primos, con mis tíos, con los judíos perdidos. Los datos de Jales, como por ejemplo que pueden demostrar que vienen de judíos de la manera matrilineal, que son varios. Yo estoy enseñando Torah. Entonces, ahora el Shulchan Aruch no menciona explícitamente la costumbre de leer Koher en Sukkot. Ese es el libro de código de leyes. Ya seguimos los judíos safaritas. Pero sí lo hace Ramá. Según Abu Draham, Ramá es el comentarista de la tradición Ashkenazi española, perdón, alemana, germánica de la Torah oral. Y cómo se siguen las leyes en la Laja. Es el Ramá que hizo un comentario al Shulchan Aruch sobre desde el punto de vista Ashkenazi. Según Abu Draham, esta costumbre se basa en el hecho de que Reish Shlomo se va a exponer al pueblo de Israel seguidas contenidas en Kohelet, en Sukkot, como parte del precepto de Hakel, la lectura pública de la Torah. Esta costumbre existía desde la época medieval. El Sidur Rashi, compuesto por discípulos de Rashi, dice que se debe leer Kohen en el Shabbat de Sukkot, en Shemini Atzeret. O sea, en la festividad de Sukkot, de Sukkot, que estaría bien, verás Hashem, alguno de ustedes aquí animar a vivir, pasar conmigo Sukkot. Vamos a construir una sukkah, verás Hashem. Pueden venir aquí conmigo, los puedo ver allá. Y vamos a seguir toda la ja y vamos a leer el libro de Sukkot. El libro de Sukkot. Y pues esa costumbre en Coelet, reparta 7 y también a 8, pues no sabes cuándo la calamidad sobre el país. Versículo que se entendió como los 8 días de Sukkot. Junto con el Shemiyat Seret, pero según la obra halágica, Magen Abraham se este libro en Sukkot porque esta es una festividad de alegría y Coelet mismo advierte contra la banalización de la misma. En español, que es un idioma derivado del latín, las palabras iglesia y eclesiástico también se derivan de las mismas que en Eclesiastés. Y además originalmente tienen la connotación de congregar. Ese comentario me encanta. Les va a decir por qué se llama la iglesia y cómo significa lo mismo que una sinagoga. Porque en hebreo no se dice sinagoga, se dice Beit Knesset, la casa de reunión. Eso significa eclesiastés en griego. Y iglesia viene de eclesia. Entonces la palabra de iglesia viene de la sinagoga. Más para que vean qué tan relacionado está con el judaísmo, esa religión que sigue, ¿no? Que digamos que originalmente está en la connotación de congregar. Iglesia es la traducción al latín de que Knesset, que realmente significa congregación o reunión. El libro de Eclesiastés no debe ser confundido con otro libro que no forma parte del canon de la Biblia hebrea y que tiene un nombre similar en español, eclesiástico. Ese es el nombre latín que es el libro que los anatomos múdicos llamaron libro de Ben Sirá. Sefer Ben Sirá, un libro sapiensal que los sabios nunca consideraron como sagrados citados y en el Talmud. Él era el hijo de el profeta Jeremías. Yemiyahu, perdón, Yemiyahu y Jeremías, Yemiyahu, él tuvo una eyaculación involuntaria y lo obligaron a pecar y ese semen se quedó esparcido en el baño y ahí se bañó su hija después y sin querer se impregnó, se fecundó con esa semilla que significa en hebreo cera y por eso se llama Ben Sira. Un libro a pensar de sabiduría que los sabios no consideran como sagrados, es citado en el Talmud. Netziv, Rabbi Naftali Tzvi, Yehuda Berlin, Tuce, Asher, Shurim, más adelante su explicación que sobre este día. Entonces, Shlomo reino del año 898 antes de la era común. Verá que se situó su comisión al inicio del siglo IX. Midrash Rabbah cita 4 opiniones sobre la cuestión de qué época de su vida de Shlomo que escribió cada uno de sus textos. La primera opinión atribuida a Rabbi Hillel Rabbah sugiere que Shlomo primero se escribió Mishle.